Pues soy Miguel Ángel Calvo Butini, soy director, productor de largometrajes, cortometrajes. Ahora nos estrenamos con un teatro y soy navarro, vengo de Madrid, pero bueno, yo en filmes ya he venido muchas veces ya. Es que llevaba tiempo sin venir. Estoy encantado porque además pues Agustí, Esther, pues, ya tenemos ya una cierta relación y yo estaba encantado de poder venir aquí, ¿no? De jurado de lo que fuese, pero bueno, para mí es un orgullo, además en la 40ª edición pertenecer al jurado internacional. Bueno, pues primero me asusta la capacidad que tienen, el jurado de selección, ¿no? La cantidad, yo no sé cuántos cortometrajes han recibido, no sé si serán 2000, 4000, bueno, los que sean, yo no sé cómo pueden filtrar, cómo lo han filtrado, nos han llegado 32, ¿no? Con lo cual, o sea, recibiendo lo que han recibido y lo que han filtrado, yo creo que estaba bastante bien, ¿no? En todas las, pues hay 3 secciones, la de animación, ficción, documental, y fue complicado, fue complicado. Bueno, pues ayer nos reunimos para lo que era el Gran Premio del Jurado y bueno, estuvimos, no me acuerdo, no sé si 4 horas y media. Encima el jurado era que sí, Francia, Italia, Inglaterra, España, bueno, en fin, mundo latino, ahí un poco complicado fue, pero al final lo logramos. Bueno, antes era ingeniero de telecomunicaciones, lo dejé y entonces empecé a dedicarme al cine y saber muy bien a dónde iba a ir. Y la verdad es que no me puedo quejar, ¿no? Dirigí 3 cortometrajes, con los cuales ya estuve seleccionado en Filmel con los 3 hace ya mucho tiempo. Luego dirigí mi primer largometraje en el 2006, que se estrenó en toda España en el 2007. Luego el segundo, Mami Blue, que lo dirigí en el 2009 y se estrenó en toda España en el 2011. Coprodujimos un largometraje que yo no dirigí, que era Hijo de Caín, Fill de Caín, que es una peli catalana que se estrenó el año pasado, en el 2013, y bueno, y ahora dirigió también publicidad, y este año estrenamos lo que es mi primera obra como director de teatro, Una pareja cualquiera, el 14 de noviembre en Tudela. O sea que bueno, no me puedo quejar, la verdad es que estoy muy contento, porque luego los trabajos han estado seleccionados por todo el mundo. O sea, es que Filmed, la gente que está ahí, ¿no? Que les encanta el cine, eso se nota, ¿no? El amor que sienten, la pasión que sienten por el cine, eso se nota. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, ese pedazo de exposición de lo que es el cine, que ya, bueno, desgraciada, afortunadamente no lo sé, ¿no? Ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? Pero ver lo que la gente lo pueda ver, sentir, ver la diferencia de calidad, ¿no? Que hay entre lo que es el analógico, el digital, pues es una maravilla, ¿no? Y bueno, y seguro que vienen cantidad de cosas, si no es este año otro, porque ya te digo que los que lo organizan son auténticos amantes del cine, ¿no? Y eso pues se nota, afortunadamente.